Hola a todos y todas. Les damos la... ¿Se me escucha bien? Si no, subo más el volumen. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del PAYE, Perspectivas en Antropología y Etnografía. Como saben, este espacio forma parte de la revista VA y del programa de posgrado en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones. Nuestra invitada de hoy es la querida doctora Carolina Diez. Carolina es licenciada en Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Es magíster y doctora en Antropología Social por el programa de posgrado en Antropología Social. Antropóloga, es decir, que es antropóloga de base y antropóloga de posgrado. Y actualmente se desempeña como docente investigadora en la Universidad Arturo Jauretche. Su campo de estudio articula la antropología económica, la antropología rural y la antropología de la salud, con un enfoque reciente en estudios sociales agrarios con perspectiva de género. Carolina, es un verdadero placer tenerte hoy con nosotros, nosotras, nosotres. Sin más preámbulos, te cedemos la palabra para que nos compartas tu presentación titulada Trayectorias vitales de agricultoras en el periurbano bonaerense. Te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la invitación a todo el equipo del PAYE de ABA, de nuestro querido posgrado en Antropología Social. Bueno, especialmente le agradezco a Brígida la paciencia y la motivación para estar en este espacio en contextos bastante desfavorables para quienes hacemos docencia, investigación, quienes producimos conocimiento en las universidades y en el sistema científico-tecnológico. Bueno, hacer este espacio de divulgación, de conversación, bueno, también forma parte de ese momento de defensa de nuestro oficio, de nuestro quehacer, y es importante también decir que se cumpla la ley de financiamiento a nuestras universidades, porque bueno, lo que estamos viviendo realmente es un contexto muy desfavorable, y pese a ello seguimos apostando a estos espacios colectivos también en ese marco. También quiero agradecer a Delia Ramírez y a Diana Jau, compañeras, colegas egresadas del posgrado, con quienes comparto preocupaciones por los estudios sociales agrarios desde una perspectiva antropológica, y con quienes he compartido también trabajo de campo, con Delia, publicaciones, y con Diana actualmente compartimos la coordinación de un grupo en el marco de la Asociación Argentina de Sociología Rural sobre ruralidades y género. Bueno, y agradezco a todas las personas, veo queridas compañeras, a Lesponda, Ana Núñez, no veo todas las caras, pero les agradezco también la presencia y bueno, que este espacio sea una conversación. Voy a ir con la presentación un poco rápido. Ustedes me dicen si va corriendo, porque cuando tengo la presentación no les veo. Sale perfecto. Gracias. Bueno, este trabajo es un trabajo que voy a presentar, que ya fue publicado y que no es individual, es un texto en coautoría con la antropóloga conurbana María Cecilia Scalia, conocida como Mariche, con quien coincidimos en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ella también da clases e investiga en la UBA, en Filosofía y Letras en Antropología Social. Y en el año 2022 coincidimos para hacer una presentación a un PICTO, que es un proyecto de investigación científica y tecnológica orientada de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que hoy está virtualmente fuera de funcionamiento, y nuestro proyecto, que obtuvo
una muy buena evaluación y una aprobación, quedó sin financiamiento. Por eso es tan importante mencionar cuáles son las condiciones sociales de las investigaciones en nuestras universidades, porque, bueno, además de la enseñanza, también generamos conocimiento a partir de la vinculación o extensión y los proyectos de investigación. Y, bueno, junto a Mariche, no solamente ahí vi un mensajito. Bueno, junto a Mariche no solamente presentamos un proyecto con el objetivo de generar conocimiento, construir conocimientos sobre la reproducción social y la organización de los cuidados en el sector de la agricultura familiar en el periurbano de Florencio Varela, donde la zona de influencia, zona rural o periurbana, un poco discutiendo, ¿no?, esta noción del continuum folk-urbano. Y desde esta perspectiva de género y generacional que les voy a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, esta apuesta fue también a formar un equipo, que el proyecto de investigación forme graduadas, también sea el impulso para la formación de posgrado de nuestras graduadas, colegas, y bueno, en un marco interdisciplinario, pero el proyecto asumiendo una perspectiva, un enfoque de la antropología social, bueno, coincidiendo nuestras miradas sobre la antropología como un enfoque y no solamente como una técnica, pensando en una antropología relacional, contextual y que apunte a la reflexividad y al extrañamiento, además de realizar entrevistas y observación participante. ¿Qué más quería decirles? Bueno, que con Maricha, además de escribir, esperen que estoy en otra pantalla. Ahí está. Además de escribir este trabajo, bueno, realizamos el trabajo de campo en conjunto y la verdad que para mí es un aprendizaje enorme tener esta posibilidad de hacer trabajo en equipo, porque, bueno, es una forma de hacer ciencia con otras, en la cual corre un poco de esta idea de la antropología individual, ¿no? Hacerla colectiva. Y esto es lo último que voy a decir de las condiciones. En este caso apostamos a publicar en una revista que es en su primera edición, que es nuestra revista del programa de estudios de género, que se llama La Magnolia, y coordinamos este dossier, Cuidados y Ruralidades en Tiempos de Profundización Neoliberal, con también una egresada del posgrado, antropóloga Verónica Tirpin, de la Universidad del Comahue. Esta apuesta también quería mencionarla porque, bueno, son resultados parciales de una investigación en curso, y bueno, qué mejor apostar también a la creación de un espacio editorial. Bueno, lo estoy compartiendo desde una revista que tuvo y tiene su trayectoria de 26 años, pero que tuvo distintos vaivenes y, bueno, sostener estos espacios editoriales lleva mucho trabajo y esfuerzo también colaborativo, y que debería ser remunerado también. Bueno, acá les pongo algunas imágenes del equipo. Solamente voy a decir que en el año 2023, cuando se hicieron las jornadas de métodos etnográficos en Misiones, ahí recién comenzábamos y llevábamos una reflexión sobre, bueno, incluir dentro de nuestros proyectos de investigación un objetivo específico de vinculación territorial
y en este caso, bueno, venimos desplegando distintas actividades y proyectos más institucionalizados de acompañamiento, de fortalecimiento a las organizaciones y a sus proyectos, en este caso de comercialización. Acá hay una foto en la universidad en el marco de la Feria Agroecológica, la periurbana, y esta es más reciente, que estamos en una feria organizada por productoras este febrero pasado. Bueno, el sitio, vamos a recurrir a esta representación de este mapa, un poco para situarnos quienes no conocen. Bueno, el Gran Buenos Aires, en su zona sur, Florencio Varela está situado en el Gran Buenos Aires, a 23 kilómetros de la capital federal, y el municipio de Florencio Varela tiene más o menos alrededor de 5.000 hectáreas destinadas principalmente a la horticultura de hoja, esto quiere decir acelga, lechuga, radicheta, y abastece a esas ciudades. El trabajo de campo lo realizamos entre mayo y agosto del 24 en esta zona de acá del municipio de Florencio Varela, en Villa San Luis y La Capilla. Bueno, como les decía, cuando presentamos este proyecto y lo escribimos, lo comenzamos a pensar, empezamos a problematizar y a hacer una revisión documental de lo escrito sobre las áreas hortícolas, en primer lugar en el área, en la provincia de Buenos Aires, en lo que se conoce como el cinturón verde y esos periurbanos rurales. Y bueno, los estudios sociales agrarios tienen una amplia trayectoria de estudios de corte sociológico y desde una perspectiva productiva para retratar un poco estas formas de constitución de estos espacios y sobre todo de un tema típico que es los tipos sociales agrarios en estos espacios, ¿no? Los trabajos de Venencia han sido referencia muy significativa para caracterizar el área como muy dinámica, la más dinámica de nuestro país en relación a la producción de alimentos frescos. Bueno, no me quiero detener, pero bueno, es importante esta periodización, la periodización que realiza Venencia en varias etapas de constitución de estos periurbanos productivos. Vamos a poner esta categoría como entre comillas, ¿no? Para nuestra idea es seguir profundizando en estas construcciones también desde las ciencias sociales, de pensar estos espacios con estas dinámicas centro-periferia y poder pensar de estos márgenes a las ciudades, ¿no? Cuántas interrelaciones podemos pensar. Pero bueno, va a marcar esto está en el texto, también es un poco en extenso porque hay mucha bibliografía reciente que va a revisar estas etapas, pero bueno, vamos a mencionarlas de 1950 a 1975, cómo se va perfilando. En las grandes explotaciones se empiezan a parcelar alrededor de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la creación de las primeras colonias agrícolas de inmigrantes, en primer lugar de ultramar. Va a mencionar otra etapa transicional desde 1975 hasta el 1990, ya con la llegada de familias bolivianas que van a, en su mayoría, él va a analizar, Roberto Venencia, lo que va a definir como la escalera boliviana, cómo los peones van escalando distintas posiciones. Después tiene un texto que va a decir un poco
suavizar esta idea, ¿no?, de la escalera o estas trayectorias ascendentes. Y bueno, en una etapa de reestructuración que va hacia los 2000, entre 1990 y los 2000, cuando se configuran estos invernáculos y los paquetes tecnológicos generalizados. En esta revisión documental y bibliográfica lo que vemos es, pese a las diferencias de enfoques, algunos más pensados desde la ecología urbana, como los de Barsky, trabajos desde la antropología como Carolina Feito, van a ser coincidentes en que este sector es heterogéneo y que el periurbano es clave como proveedor de alimentos a las ciudades. En el caso del periurbano varelense, ya ahí comenzamos a hacer unas primeras entrevistas a técnicos, agropecuarios y extécnicos, para relevar los problemas, bueno, algunos persistentes y otros más novedosos en relación a la zona productiva, teniendo problemas del avance de la frontera urbana sobre esos espacios productivos, la especulación inmobiliaria, desde los últimos 10 años, una presencia de countries y bueno, y desde las familias, bueno, una crisis persistente del sector en términos económicos, y la cuestión del recambio generacional, que esto se ve en otros sectores agrarios de nuestro país y en este caso se ve de manera patente y de manera simultánea. Bueno, estos estudios son base para pensar nuestro problema de investigación, que intenta conjugar categorías provenientes de los estudios clásicos del campesinado, de los estudios rurales, incluyendo categorías de los estudios de género, de los feminismos materialistas precisamente. Por un lado, pensar esta noción de trabajo familiar, poder abrirla, poder pensar la familia como una unidad doméstica que atraviesa distintos ciclos. Esto lo vemos en perspectivas chaverianosquianas, pero en este caso podemos pensar en las relaciones de poder a partir de la división sexual del trabajo y también ir un poquito más allá y pensar la categoría de agricultura familiar como una categoría socioprofesional más que identitaria. En ese sentido, bueno, ascribimos a esta idea de que campesino o campesina no se nace, sino que se hace, y nos interesa justamente mirar desde esa perspectiva de la reproducción social, cómo fueron constituyéndose las distintas generaciones de productores y productoras en el periurbano. Y en relación a la perspectiva de género y generación, no hablamos de interseccionalidad, pero en algún punto estamos haciendo uso de esta mirada holística de la antropología. Vamos a pensar no solamente en trabajo productivo y reproductivo, como dos esferas separadas, por esta fusión del espacio doméstico con el productivo en el caso del campesinado, sino que vamos a incorporar esta mirada sobre la generación de valor de ese trabajo reproductivo. Esto es una categoría de Meliazú en Mujeres, Graneros y Capitales, donde aparece el trabajo reproductivo como generador de valor, como renta en trabajo, así lo identifica Meliazú. Entonces, en los procesos de producción, lo que nos interesa en este trabajo, que como les decía, está en proceso, es ver esos mecanismos de transferencia de valor del trabajo al capital. Bueno, la reproducción de esa fuerza de trabajo me le asuba a decir que hay distintas fases: la reconstitución, el reemplazo y el mantenimiento. Y bueno, en
en estas trayectorias estamos viendo sobre todo el momento de reconstitución y reemplazo, el tema del mantenimiento en el caso de los niños, ¿no? Cuando hablamos de cuidado generalmente se lo asocia a las infancias, pero también de adultos mayores. Bueno, utilizamos la noción de trayectoria, aparece mucha en la literatura en ciencias sociales y en antropología, y nosotras le quisimos dar esta precisión de trayectorias vitales, pensando en recuperar los puntos de vista de estas mujeres, que son nuestras principales interlocutoras, si bien tenemos entrevistas con varones y con familias. Bueno, las trayectorias aparecen como esta posibilidad de articular las vivencias subjetivas, pero también ponerlas en relación con escenarios más amplios en las que transcurren sus vidas. Intenta, además, esta dimensión intergeneracional o de pensar 3 generaciones a partir del análisis de las mismas dimensiones, recupera también esa potencia de la antropología, de poder comparar como una posibilidad de generar un análisis de permanencia y de transformaciones, bueno, en este caso de 2 entrevistas que realizamos con Mariche a mujeres de la agricultura familiar en Florencio Varela. Bueno, son 2 mujeres que tienen alrededor de 35 años, ambas pertenecen a una tercera generación de familias que accedieron a la tierra en Florencio Varela a partir del plan quinquenal del segundo gobierno de Perón en 1952. Lo que se conoce en Varela como la colonia, y ambas lideran procesos de transición agroecológica. Ambas las conocimos por intermedio de nuestras actividades en la universidad. Actualmente no están participando, pero han participado de la feria desde agroecológica en el predio de la universidad desde el 2019. Bueno, tuvo la interrupción con el periodo de la pandemia de COVID-19. Esos han sido nuestros vínculos desde la universidad con ellas y con sus organizaciones. Bueno, las trayectorias las analizamos y las exponemos en relación a la conformación de la unidad productiva, el trabajo productivo / reproductivo y la organización de los cuidados. En el caso de María, la familia es de origen portugués. El abuelo de su marido llegó en el 1949, trabajó para otras familias, o sea que fue peón, juntó capital con otros colonos y compró la tierra. Con el tiempo las tierras se dividieron entre los hijos y hoy María y Claudio, su marido, le alquilan una parte al suegro. Ese es el arreglo. Tiene 80 años, se jubiló con la mínima como monotributista y ya no trabaja en la quinta. La suegra de María, en aquel entonces, trabajó la tierra con su marido hasta que llegaron los hijos. Entonces se retiró de la producción para dedicarse exclusivamente a la crianza. Esa secuencia es significativa porque aparece como una regularidad de organización sexual del trabajo en la primera y segunda generación de María. La mujer trabaja en la producción y cuando llegan los hijos e hijas, el cuidado desplaza del surco a la casa o al hogar. María estudió educación física como primera carrera, después kinesiología en la UNAG. Fue ella quien impulsó a su marido a inscribirse también en la facultad, pero en ciencias agrarias. Desde que nació la hija, el consultorio representa un 5% de sus ingresos, según nos contaba. El resto viene de la quinta. El primer momento que quiero destacar acá, es más extenso en el artículo,
es el tema de la transición agroecológica, porque cuando estaban estudiando los dos en la universidad, fue Claudio el que le propuso a María pasarse a la agroecología. Su padre y su abuelo habían trabajado siempre con el modelo convencional. La motivación no fue solamente académica, sino que él había fumigado en un invernáculo y vomitó toda la noche. Después de ese episodio, es interesante porque la que aparece como difusora de la propuesta y hasta elabora una narrativa y hasta graba una charla TED es María. Sin embargo, cuando la escucharon y apareció en un programa de radio criticando un CEO de una empresa muy conocida agroquímica, la asociación de productores local a la que ellos pertenecían reaccionó contra su marido. Los socios le recriminaban que no controló a su mujer y terminaron saliendo de la asociación. En este caso, la adhesión al modelo productivo agroecológico los expulsa de la dimensión organizativa. Y ella nos contaba, el odio, me odiaban a mí todos los convencionales y yo no los voy a acatar. Si nosotros hacíamos lo mismo antes, no los voy a contradecir, nada más que nos despertamos. Bueno, este episodio muestra cómo también opera la dimensión de género en los espacios públicos y privados y cómo, ella fue legitimada en el espacio doméstico con un acuerdo, un arreglo, una toma de decisiones con su pareja, pero en el espacio público fue repudiada. En cuanto a la organización de los cuidados, María es quien se ocupa casi exclusivamente de la hija. La nena va 3 veces a la semana a la guardería y 2 veces la tía es la que cuida, viaja desde Banfield. Cuando tiene que repartir bolsones de verdura, no puede coordinar con la tía o con la madre, sale con la nena en el vehículo. Bueno, esto no es una solución de emergencia, sino que es una forma de criar y un poco se opone a la vivencia de su suegra que se había alejado del surco, ¿no? En esta generación ella no quiere hacer lo mismo, quiere seguir participando, pero la comercialización la reemplaza su madre, quien asume la toma de pedidos para repartir los bolsones. Para el caso de Juana, la historia también empieza en la misma política pública de colonización, pero en condiciones distintas. El abuelo materno era riojano, fue parte de una migración interna, era policía sin ningún tipo de vínculos con la agricultura. Y con esta posibilidad en el 52 accede a la tierra a través del plan quinquenal y le asignaron 5,5 hectáreas, que según Juana, esto era porque era criollo, porque a los otros inmigrantes les daban condiciones más favorables. Empezaron de cero, según Juana, sin oficio, en lo que ella describe como todo pampa. En esa primera generación, la abuela trabajó junto con el abuelo en la producción de flores y hortalizas. Después, con la llegada de los hijos, se fueron especializando y nuevamente la abuela se alejó del surco por temas de crianza. El mismo patrón que había comentado para la familia de María, pero una generación antes. La madre de Juana nos cuenta en esa misma entrevista con Juana, en la que participó, una historia que me interesa destacar aquí, que tiene que ver con romper parcialmente un patrón recurrente, ¿no?, en el espacio público, porque es ella quien, por un lado, había tenido otros trabajos extraagrarios, siendo hija de agricultores, en una fábrica de alfajores y una marmolería, y
bueno, se separa de una primera pareja y después se casa con un vecino, el padre de Juana, que es 10 años menor que ella. Lo que me interesa destacar es que ella fue la promotora de estos cambios, en primer lugar, recurriendo al Instituto de Desarrollo Local de Florencio Varela, que ofrecían ciertos asesoramientos en marketing para emprendedores y para el sector de productores y productoras. Se acerca, se inscribió a toda la familia y cuando pidieron que armaran un grupo para bajar fondos, bueno, hicieron un listado con todos los vecinos de la cuadra y bueno, cuando se arma la asociación es el marido quien termina siendo presidente de la asociación, que bueno, que se formaliza como una organización de agricultura familiar con distintos apoyos estatales. Bueno, esto me quería destacar porque es ella la que va a lo público a buscar esos financiamientos y apoyos. El primer momento que quiero destacar es que Juana, cuando tiene su primera hija, vive con sus padres, pero ellos tienen sus ocupaciones, entonces no había nadie disponible en la casa para que cuide de su hija. Entonces empieza a llevar a la nena a la quinta con el carrito. El bebé tuvo, según nos cuenta, bronquitis, después neumonía y eso fue a los 3 meses, pero era la única manera de estar cerca de ella, nos decía Juana, era seguir trabajando en la quinta. Me ganaba el mango para mantenernos a las 2. Cuando la nena empieza a gatear, bueno, Juana pone una alfombra en la cabecera del surco, relojeándola y trabaja desde ahí, hasta que un día se da vuelta y la nena estaba comiendo tierra. Esta escena, bueno, fue contada con mucha penosidad por Juana y es la expresión concreta de lo que significa la ausencia de políticas públicas en los espacios rurales para el cuidado, en este caso, de las infancias. El segundo momento es que les quiero destacar aquí, tiene que ver con la llegada del INTA. Un INTA que no es el INTA de los 70, llevando paquetes tecnológicos y agroquímicos, sino con las propuestas de transición agroecológica. Y ahí Juana nos comenta algo bastante interesante porque tiene que ver con el ingreso colectivo y gradual, paulatino, a diferencia de lo que veníamos con María, que viene más desde las aulas, desde la agroecología pensada desde la universidad, desde la academia. Tiene que ver con los talleres que empiezan a organizar los días sábados, arman una parcela demostrativa primero y empiezan a reconocer plantas con un proceso, a entender cómo combatir esas plagas sin los agroquímicos, cómo ver esas verduras diferentes a las anteriores y cómo implicaba cambiar la comercialización de los puesteros, es decir, la forma generalizada de comercialización para el esquema convencional, que es el retiro de la producción con camiones en la tranquera hacia los mercados concentradores o centrales, bueno, que los dejaba bastante en una posición bastante desventajosa, en el sentido de que se llevaban la producción y les pagaban de acuerdo a lo que les parecía, según decía Juana. Bueno, hay una dimensión central de cómo aparece acá el INTA y los técnicos y técnicas. Juana nos decía, las técnicas eran nuestras mamás. Esa dimensión afectiva también nos las había comentado María en el caso de técnicos agropecuarios de la zona. Bueno, en este caso nos interesa ya para ir promediando el cierre,
El análisis de estas trayectorias en clave intergeneracional y de género aparecen algunas cuestiones a señalar como un análisis comparado y provisorio. Primero, que el perfil de estas mujeres productoras es tradicional en la zona y no había sido retratada, ¿no? La parte de familias propietarias de la tierra que aún persisten en la reproducción en la posición campesina. A partir de esas políticas públicas de formación de las colonias a mediados del siglo pasado, que han quedado en un segundo plano frente a otra literatura, obviamente que adquirió mayor grado de generalidad porque forman parte la comunidad boliviana del mayor cantidad de productores y productoras de la zona en situaciones de mediería, de alquiler, de porcentajes, en un grado de intensa diversidad. Bueno, las trayectorias de estas mujeres muestran la reproducción de esta posición campesina centralmente a partir de la propiedad de la tierra, pero también estas nuevas formas de quedarse en la tierra a partir del proyecto agroecológico. Si bien ambas tienen ingresos extraprediales. Bueno, y en el caso del trabajo productivo y reproductivo aparece una persistencia de los cuidados a lo largo de las generaciones a partir de la redistribución de esos cuidados, no hacia varones y no hacia el Estado, sino, en este caso, feminizados. Esos reemplazos aparecen tanto en el cuidado de personas como en el reemplazo para atender la participación en la comercialización, tomar pedidos, ya sea de manera manual, para el caso de la madre de Juana, o en términos de la madre de María, que toma pedidos por WhatsApp y por las redes sociales. Bueno, esa feminización de ciertos trabajos que se volvieron inclusive más intensos en los procesos de transición agroecológica. En el formato bolsón, la toma de pedidos, las redes sociales, la atención de las ferias, todo eso recayó del lado de las mujeres, es decir, de la producción de trabajo en renta. Y finalmente quería destacar otra de las dimensiones centrales que tiene que ver con cómo la agroecología funcionó de maneras opuestas en cada una de las trayectorias vitales. En el caso de Juana motorizó una asociación, unió el INTA, el IDEL con distintas familias y redes de comercialización directa. Todavía nos mostraban las imágenes del Facebook cómo habían comercializado los primeros bolsones en la Feria de Agronomía de la Uva. Y en el caso de María, cómo esta opción por la agroecología fue motivo de desafiliación. Bueno, en ambos casos la influencia de las políticas públicas entendidas desde estas tramas relacionales, entendidas del Estado como una relación de estatalidad, no en términos regulatorios de políticas públicas impuestas, nos parece como una línea muy interesante para seguir pensando en estas mediaciones técnicas y esas tecnologías. Y bueno, y en relación a la capacitación que tuvieron y esa incidencia en esos procesos de transición agroecológica. Bueno, para cerrar por el momento, bueno, tenemos un campo en curso, estamos planificando trabajo de campo nuevamente con las mujeres de la comunidad boliviana, inclusive quienes alquilan la tierra, quienes nos han quedado por fuera de esta primera etapa de trabajo de campo.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina, por esa sentida exposición. Ahora vamos a escuchar a nuestra comentarista designada, la doctora Delia Ramírez. Delia es investigadora adjunta del CONICET en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín. Es licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Es magíster en Ciencias Sociales y doctora en Antropología Social, también por nuestro programa de posgrado en Antropología Social. Además de su destacada trayectoria docente en universidades nacionales y del exterior, Delia se ha dedicado durante más de 15 años a estudiar las dinámicas productivas contemporáneas con foco en misiones. Delia, cuando desees, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo ya soy una clásica comentarista de los trabajos de Carolina. Ya le comenté los 2 libros, en las presentaciones de los 2 libros, así que yo creo que en realidad me invita porque le traigo buena suerte, no porque tanto le interesa mi opinión, porque creo que ella sabe lo que pienso sobre la mayoría de las cosas. Pero cuando uno conoce mucho el trabajo de una colega, como es mi caso con Caro, puede a veces llegar con mayor profundidad y con mayor detalle sobre algunas cuestiones. Entonces siempre es interesante volver a leer a los y las colegas con las que ya venimos interactuando con mucho tiempo. Quiero aclarar también que por más de que este es un trabajo que está publicado, yo no concibo los trabajos publicados como trabajos cerrados, como cosas que ya están, porque yo mismo experimento que cambia mucho cuando uno recibe la respuesta, presenta en un congreso, entra en un diálogo, diría Bakhtin, digamos, que es mucho más allá de la interacción con quien te lee en lo inmediato. Entonces, me voy a permitir hacer algunos comentarios y algunas observaciones, algunas críticas pensando en las continuidades que va a tener este trabajo y que, bueno, bien está señalando Carolina, que ya están pensando en un nuevo momento de trabajo de campo, ¿no? Con esta colega, porque es un trabajo, como ella bien lo presentó al principio, en coproducción con María Cecilia Scaglia. Me parece, como han visto, presenta un avance de una investigación etnográfica centrada en las condiciones de vida de las mujeres que lideran procesos de transición agroecológica en el periurbano de Florencio Varela. A través del análisis de trayectorias vitales intergeneracionales, las autoras exploran cómo se entrelaza el trabajo productivo en las quintas con el trabajo reproductivo de hogares y cuidado. El trabajo tiene algunas fortalezas muy importantes, como son la perspectiva de género y la jerarquización del trabajo reproductivo. Es muy valioso también la perspectiva intergeneracional, que implica migraciones, cambios en las formas de producción y en las posibilidades también de acceder a estudios, o sea que también en cambios en las trayectorias formativas de estos actores intergeneracionales, actoras en este caso. También es importante la información que restituye el texto sobre la transición agroecológica, como un cambio técnico, pero también en la calidad de vida de las personas. El trabajo va mostrando cómo la agroecología permite la generación también de nuevos vínculos. Otro punto importante es la estratificación del trabajo, que se expresa en un sistema de clasificaciones, de inquilinos, de medieros, de tanteros, que va recuperando también otra producción bibliográfica que forma parte de este estado del arte que restituye el artículo. La primera cosa que me parece muy importante que lo destaco realmente, porque pensando que la mayoría de la audiencia de este espacio es de misiones, a veces no me queda claro si se puede observar la importancia de este sector en términos productivos, ¿no? O sea, no son actores marginales, por eso se habla de un cinturón verde. En todo caso, son actores marginados, ¿no? Actores marginalizados y empobrecidos también.
pero que en el trabajo expresa concretamente su capacidad productiva. El resultado del trabajo de estos sectores, pudiendo alimentar a una franja poblacional muy importante de la provincia de Buenos Aires y también de Capital Federal. Recordemos que entre provincia de Buenos Aires y Capital Federal vive la mayor cantidad de personas del país prácticamente. Bueno, este sector del cordón periurbano, productores hortícolas, cinturón verde, produce alimento, las hojas verdes que alimentan a esta población. O sea que no es un caso marginal. En todo caso son actores marginalizados. Y el trabajo también muestra la capacidad organizativa de estos sectores, ¿no? Y abre la pregunta por la capacidad política. Porque en un año, y bueno, yo no puedo dejar de pensar, ¿no? Estamos en un año preelectoral, el año que viene va a ser un año electoral. Es un sector, y ella lo va marcando, que a lo largo de las décadas ha recibido población migratoria. Es un sector muy influido por la migración interna y externa, de bolivianos, peruanos, paraguayas, bolivianas, peruanas, pero también de distintos lugares del país. Esta es una característica muy importante. Y que tiene que ver con el aumento de la cantidad de población en los últimos 20 años en ese sector, ¿no es cierto? Está muy en relación con justamente los despoblamientos vinculados a las migraciones rurales de la década del 90. Entonces, yo me pregunto, no a Carolina, pregunto al aire, a la sala, ¿no? ¿Quién le habla a ese sector en términos políticos? ¿Quién le presenta una propuesta? Una propuesta económica, una propuesta política. Cuando hablamos de los migrantes, porque esto es un aspecto importante para hablar de este actor, actoras en este caso, estamos hablando de, si nos situamos en las ultraderechas, y no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo, el único actor que odian todos. Porque después las ultraderechas tienen diferencias, ¿no? Algunas tienen un discurso sobre las mujeres, otras tienen otros discursos sobre las diversidades, tienen diferencias en cómo se toman pero la xenofobia hacia el migrante es prácticamente una narrativa que es transversal a todas las ultraderechas del mundo, y de este momento en particular, aunque de todos los momentos en realidad. Entonces, me parece muy importante reivindicar que estos productores y productoras no solamente tienen derechos sociales porque pobrecitos tienen derechos sociales, son productores de alimento y son un actor clave en términos económicos y deberían serlo también en términos políticos. Entonces, este es un aspecto, quizás me estoy yendo, pero es lo que me dispara el texto, ¿no es cierto? Decir, bueno, hay que empezar a jerarquizar también esta narrativa y reivindicar este lugar del migrante en tanto productor, en tanto aquello que entrega, no solamente porque vive acá y porque sus hijos son argentinos y porque paga impuestos, porque produce el alimento que estamos comiendo en Argentina. Esto me parece que no es menor. Otra cuestión que nombra el texto en varios momentos y que me parece que podría también ser una publicación en sí misma, es justamente el lugar de la universidad, en este caso Arturo Jauretche, en el aporte social y en la movilidad social de estos actores y actoras también. Me parece que esta cuestión del rol de la universidad aparece en varios lugares, y creo que podría ser en sí mismo un tema a trabajar con inclusive más experiencias, más casos de los hijos, hijas de productores de estas zonas del cordón periurbano que están yendo a la universidad o que han egresado de alguna carrera universitaria. Un problema que manifiesta el texto, pero que no es un problema del texto, sino de todos los que estamos queriendo hacer investigación, es la precariedad que tenemos con las fuentes de datos oficiales, ¿no? Las fuentes de datos estadísticos. Y creo que esto es una realidad que nos está afectando mucho y nos afecta particularmente en este momento de la política argentina, donde además se están desfinanciando todas las instituciones que tienen que producir justamente información pública. Entonces estamos
creo que esto además de que ya no tenemos fondos para investigar, que nuestros salarios están depreciados tanto para la investigación como para la docencia, se nos suma este problema, y este es un problema para mí gravísimo, y creo que Argentina tiene un problema grave y mucho peor que Paraguay, Brasil, Uruguay y todos los vecinos, que son las fuentes de datos públicos, ¿no? O sea, tenemos muy poca información sobre datos estadísticos de estos actores con los que estudiamos, y eso está afectando la investigación científica, pero también la política pública. Después, bueno, creo que también es una cuestión a profundizar y a seguir trabajando todo lo que tiene que ver con, y en relación también con lo que yo misma presenté acá en este espacio del PAYEC, todo lo que tiene que ver con los rasgos característicos de esta agricultura familiar el periurbano varelense, ¿no? Cuáles son los rasgos y esas características específicas que tiene este actor en este territorio. Creo que eso está en el texto, quizás podría inclusive ser más, se podría enfatizar mejor y ser más descriptivas para que nos quede más en claro las características específicas de este actor. Respecto a las observaciones que tengo, digamos, y que algunas también las has comentado en la presentación, es que habría que ajustar más todavía esta relación de imbricación entre el trabajo productivo y reproductivo. Está muy bien marcado en la parte teórica, pero no queda tan claro en la parte empírica, pero entiendo que eso es un pendiente que has marcado también en la exposición como algo a hacerlo en trabajos posteriores, ¿no? Que todavía no podemos llegar a apreciar bien cuál es el resultado o cómo afecta el trabajo reproductivo y más específicamente el trabajo de cuidado al trabajo productivo. O sea, cuál es el valor en relación a lo que se produce en función a el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado que está en el seno de este trabajo productivo. Una cuestión que también me parecería interesante de observar, aunque en los casos que vos has tomado por ahí no es tan explícito, en uno parece que sí, en el otro no tanto, pero que a mí me parece importante porque también trabajo en zonas rurales, es que prestemos atención al uso de los vehículos que tienen los productores y productoras, porque generalmente están en propiedad y en uso de los varones, y muchas veces las mujeres rurales ni siquiera saben manejar. Entonces esto termina definiendo no solamente afectando fuertemente a la unidad doméstica, sino también a decisiones que tienen que ver con lo productivo y a las capacidades productivas de la unidad doméstica. Bueno, también creo que en relación con lo que había comentado sobre la migración, que todavía puede profundizarse más esa interseccionalidad étnica, ¿no? Jerarquizando estas condiciones de migración y de mujeres migrantes de primera, segunda y tercera generación, que bueno que lo has mencionado y lo mencioné yo también anteriormente. Sobre la transición a la agroecología, quiero hacerte dos preguntas. Una, si podemos afirmar que en esta zona ese proceso de transición está siendo liderado por las mujeres. Y la segunda es si podemos considerarlo como parte de un proceso emancipatorio o si es más trabajo para las mujeres, o si son las dos cosas. Y en ese caso, ¿cómo convivirían esas dos cosas, ¿no? Cuando empezaba a leer tu texto y la aparición del INTA, ¿no? De la figura del INTA, apareció un INTA muy masculinizado y yo me preguntaba, ¿será que hay técnicas mujeres del INTA en esta zona? Y después aparece ese testimonio, ¿no es cierto?, que dice que las mujeres del INTA son como nuestras mamás. Y quiero preguntarte por esa relación particular sobre mujeres técnicas, mujeres del INTA y las productoras, si es que son pocas mujeres técnicas y si es muy diferente la relación entre las productoras con las técnicas o las productoras con los técnicos. Bueno, y después
ya para cerrar, hay algunas cosas que me surgieron ahora en la exposición que no las había pensado cuando leí, ¿no? Que son esta cuestión de la especulación inmobiliaria, que es un tema súper importante, ¿no? O sea, es un tema que nos está aplastando económica y políticamente, y creo que hay que comenzar a poner más énfasis en nuestras investigaciones en relación con este proceso. Después estaba pensando también que cabría ampliar esa noción de cuidados, no solamente a niños, niñas y adultos mayores, sino también enfermos, enfermas, personas con discapacidad, animales no solamente asociados a la producción, sino animales domésticos como las mascotas, las plantas, no solamente las comestibles, sino también aquellas que ocupan un lugar ornamental en nuestras casas y generamos una relación porque de pronto nos dan alegría porque están las plantas ahí, ¿no? O sea, eso pasa a ser parte de nuestra unidad doméstica, de una manera de también salirnos del antropoceno, de que solamente el cuidado está relacionado a persona, ¿no? Y por último, vos hablabas de esta cuestión de quedarse en la tierra, que son dos experiencias que hablan de esto, ¿no? Y es un tema muy importante que a mí me interesa mucho y que me parecería muy importante seguir profundizando en cuáles son esas condiciones que permiten quedarse en la tierra aún en momentos asfixiantes como el que estamos viviendo en este momento, vinculados a gobiernos neoliberales, y cuáles son aquellos factores que nos expulsan, ¿no? Y ahí me parece importante esto de que vos decís de las políticas públicas, pero siempre en relación a aquellas condiciones y disposiciones que hacen que esas políticas públicas puedan articularse en el territorio, porque la política pública por sí misma no garantiza la transformación de una experiencia. Entonces, en ese diálogo de los actores, no individuales, sino organizados, es que se puede dar esa apropiación de la política pública. Bueno, felicitaciones y gracias por el espacio. Muchas gracias Delia por esa lectura atenta y esos comentarios reflexivos, en algún momento con mucho énfasis y apasionada, así que muchas gracias por esa devolución. Ahora le devolvemos la palabra a Carolina por si desea retomar alguno de los puntos que planteó Delia o profundizar en alguno de los cruces que sugirieron los comentarios. Bueno, voy a agradecerle a mi comentarista oficial. Algunos puntos de conexión tienen, ¿no? Con la búsqueda más teórica y también pensando en la dialéctica, con el trabajo de campo, de pensar en salir de esta idea de dual de trabajo productivo y reproductivo, ¿no? Que por ahí en la tesis de doctorado aparecía un poco más anclada en los cuerpos y cómo esos impactos son vivenciados y esos daños de ese trabajo, doble trabajo, triple trabajo, que se encargan como desde las perspectivas más feministas, críticas, de pensar en jornadas, de cómo poder ir registrando, aunque no sea un registro nativo, vamos a decir entre comillas, pues nosotros vamos con estas preguntas sobre la organización social del cuidado y el trabajo reproductivo y lo que conversamos siempre es la preocupación por la comercialización y por la permanencia. Son otros los diálogos. Entonces ahí hay también un interesante diálogo sobre nuestras preocupaciones y lo que va apareciendo también en el trabajo de campo. Entonces, por ahí lo que aparece como trabajo reproductivo aparece más la comercialización y el atender y no doy más y los bolsones y la feria, parece más esto en la conversación que
la crianza o la cuestión de los cuidados pensando no solo en personas, sino en hacer la comida, en preparar los alimentos, la limpieza, llevarlos, atender el espacio también, no solo a personas. La huerta también para el consumo familiar. Pero bueno, me anoto esto, varias cuestiones me anoté. Una que tiene que ver sobre, bueno, el lugar de la universidad. Sí, nos aparecía como un hallazgo varias cuestiones, no solo la movilidad social, sino la cantidad de producción de la universidad sobre estos espacios. Porque en este relevamiento acá no me detuve, pero bueno, empezar a generar esos diagnósticos, ese conocimiento local, en artículos, en informes de investigación, aparece, bueno, la universidad diciendo algo sobre su territorio y las mismas graduadas hijas de productoras, digamos. Pero lo que ocurre ahí, hay un tema interesante para investigar, es cómo hijos e hijas de productoras, que esto un poco el técnico lo decía, no buscan las carreras agrarias. Están en las carreras de salud, kinesiología, enfermería. O sea, como salir de esa reproducción social de la posición de campesina, inclusive hijos de migrantes bolivianos. Pero bueno, ese es un tema súper interesante. El de la transición agroecológica, desde ya te digo que no es que las mujeres lideran, si eso quedó en el texto, estas dos mujeres están liderando esos procesos, pero no es que en todo el periurbano bonaerense son las mujeres las que están liderando. Pero sí que les representa más trabajo, eso seguro, en relación a ese campo, ¿no? Esas conversaciones, como sobre todo por el cambio en la modalidad de comercialización directa, esos canales que nosotros en Misiones las conocemos por las ferias francas, que es directo del productora al consumidor, y cómo las mujeres ahí lideraron como espacios de comercialización que antes no existían, con mucho acompañamiento de políticas públicas, pero bueno, que les generan por lo menos hasta que se haga rentable, los varones no aparecen, o que se estructuran las organizaciones. Y te iba a decir algo más. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para quedarse? Yo creo que hay mucho de otros trabajos no agrarios, como changas, y también el aumento en volverse comercializadoras. En el caso de María parecía como, no sé si está en el texto, pero ellos empezaron a traer yerba de Misiones, limones, de productores, y volverse una comercializadora, escalar en esa. Y uno de los comentarios era, bueno, ganamos más, que yo creo que ganamos más de esa reventa, que también es que lo que producimos, pero como algo a seguir profundizando. Yo creo que ahí aparece una línea con estas estrategias de quedarse, aparece una línea, cómo se sostienen esos proyectos que son familiares, pero que también son sociales y políticos, de quedarse en la tierra a partir de fortalecer más la esfera de comercialización que la de la producción. Por lo menos en estos momentos de crisis, ¿no? Hay una apertura, hay mucha verdura traída de países limítrofes y los precios dolarizados generan mucho costo para
la producción primaria. Bueno, creo que me he anotado tarea y te agradezco, querida amiga. Bueno, muchas gracias a ambas por este intercambio inicial. Ahora nos gustaría que este diálogo se expanda y por eso abrimos el espacio para que quienes estén presentes puedan acercar sus preguntas, comentarios, reflexiones, abrir nuevas líneas o pensar a futuro como lo planteó Delia en sus comentarios. Pueden levantar la mano, pueden dejar sus comentarios acá por el chat, que yo los puedo ir leyendo. Había como 20 personas conectadas, Caro, pero yo te bajé el rating. Bajaron no sé yo. Sí, éramos, sí, 18, 19 creo. ¿Qué pasa? Ahí está, Brígida. Bueno, disculpen, llegué un poquito tarde. Primero quiero felicitar la exposición de Carolina, los comentarios y manifestar mi alegría de tenerla en el ruedo acá en Misiones, de que hacía tiempo, creo que desde la defensa de doctorado que no te veíamos en grupo. Bueno, estuviste en las jornadas de etnografía, que fue un lindo espacio, pero me gusta la idea de volver a escucharte, la experiencia. Hay un punto que tocaste en el desarrollo del trabajo y que me interesa particularmente, que es esta idea que traes junto al emprendimiento agroecológico de mirar al Estado como una relación social. Y ahí, bueno, me interesa particularmente porque uno piensa el Estado como un montón de instituciones, agencias que van regulando diferentes prácticas de la vida social o desregulando, ¿no? También. Y ahí me interesaba mucho esa conceptualización del Estado como relación social en el marco de este trabajo empírico que vienen desarrollando. Creo que volver a pensar los términos en los que imaginamos o en los que abordamos esto que llamamos Estado es bastante particular. Aclaro que estoy inspirada porque estoy dando un curso sobre eso, entonces todo lo que sean reflexiones sobre eso, viste, me interesan. Así que eso quería comentar y agradecer tu participación. Sí, gracias, Brígida. Son preocupaciones que tiene que ver, ¿te acordás con ese trabajo que presentamos sobre los trabajadores y trabajadoras en las fronteras, ¿no? Que es el espacio privilegiado para pensar, ¿no? El Estado justamente y sus bordes. Este es un lugar de bordes también, de fronteras, y así lo pensamos, ¿no? Y cómo la presencia o ausencia de ese Estado se va marcando en estas etapas que aparece un poco de Venecia. No parece tan claramente la política pública de colonización, ¿no? Parece como algo externo. Y lo que nos aparecía en estas historias es como relación social, lo decía, porque es el vínculo con los técnicos, por ejemplo, como mediadores sociales y políticos, en este caso, cómo viabilizaron tanto los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde en los 70, cómo acompañaron la especialización productiva, los invernáculos, toda esa tecnología, y cómo aparecen, sobre todo en el 2012, bueno, la posibilidad que es coincidente con la creación de la universidad en el 2011 empieza a funcionar la universidad. Son procesos, bueno, que ya llevan sus 16 años. Y bueno, y aparece el Estado también, ¿no? Las y los estudiantes, que decía Delia, bueno, esas trayectorias, ¿no? Cómo aparecen, bueno, la universidad en el territorio, porque son nuestras estudiantes, estas productoras son estudiantes. Entonces aparece como cruzado. En el caso de las técnicas,
que eso no te lo respondí, Delia. Hay en el INTA, hoy está totalmente desfinanciado, no se habla ni de agricultura familiar, ni de mujeres, ni de nada por el estilo. Pero sí han tenido, tiene que ver también con los vínculos particulares, no por el género en abstracto, digamos, han tejido vínculos de mucha afectividad, como más allá de lo productivo, esto era lo que se valoraba. De varones, del ex técnico también, en el caso de los 2 técnicos que entrevistamos. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, y esta mirada de las políticas públicas que nos aparecen como relación social, nos da la posibilidad de varias cuestiones. Una, de pensar las políticas públicas desde abajo, o sea, para tener mejores políticas públicas, cosa que no siempre sucede, cómo se construyen las políticas públicas. Y por el otro lado, cuando no están, hay efectos claramente devastadores. O sea, actualmente no tienen ningún tipo de apoyo, de contingencia con el clima, las cuestiones productivas, el seguimiento. Entonces, también se ve por su ausencia los efectos. Bueno, gracias, Carolina. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna felicitación o lo que sea. Está abierto al espacio. Es un espacio ameno y reflexivo. Así que quien quiera hacer algún comentario para Carolina, tiene la palabra. Hasta que no hable, no nos vamos, no. Un chiste. Bueno, quería agradecerte también, si puedo hacer algún pequeño comentario, Carolina, por este trabajo, por sumarte a este payé. Y también agradecer a Brígida Renoldi, que es quien siempre está tejiendo, pensando en las antropólogas, bueno, en los antropólogos también, graduados del PPAS. Así que me alegra mucho encontrarte por estos lados, Caro. Me pone realmente muy, muy contenta, ¿no?, que participes de este ciclo. Bueno, Delia ya viene participando y por ahí es un poco más activa en distintas actividades del PPAS, ¿no?, incluso del DAS, del Departamento de Antropología. Así que yo tengo un interés particular también por estas temáticas, porque bien lo mencionaste al principio, también compartimos la coordinación de un grupo de trabajo, así que de alguna manera trabajamos líneas similares y nos vemos, no relacionadas al PEPAS, pero nos vemos en otros espacios, ¿no? A mí me interesa particularmente señalar algo que cuando leía el trabajo no lo había pensado, pero cuando Delia planteó la pregunta, dije, sí, bueno, en relación a lo de las políticas públicas, ¿no? Si bien yo no trabajo esa línea, es algo que es muy recurrente y es cierto que la sola existencia no garantiza la implementación efectiva, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si pensamos acá en Misiones, en algunos espacios, pensando con el grupo con el que trabajo, ¿no? Uno siempre lleva agua para su molino. Teníamos distintos programas, distintas políticas públicas para las infancias de trabajadores y trabajadoras rurales. ¿Qué pasaba con estas políticas? Existían más en el papel que en el territorio, porque en el territorio, si pensamos en el trabajo de la yerba mate, ¿no?, que tiene fechas prefijadas con anterioridad y un tiempo, en horario en el día, teníamos espacios de cuidado que abrían solo 2 veces por semana, 2 horas, ¿sí? Entonces, estas políticas
pensadas desde espacios más urbanos y desde Buenos Aires, en el territorio no tenían efectividad. Es más, las familias no enviaban siquiera a los niños y a las niñas porque implicaba una organización extra acercarse a esos espacios y solamente estaban abiertos 2 horas por día, 2 veces por semana. Entonces, también esto viene en relación a lo que planteaba Delia. Hoy yo, en relación a esos programas, desconozco cómo será la situación, pero porque la última vez que fui fue en el 2024, pero imagino que ya ni siquiera debe estar abierto 2 veces por semana, 2 horas, ¿no? Pero simplemente quería señalar eso, para compartir también la experiencia. Y agregaría que además lo que pasa después que esos sectores, esas actoras son enormemente criminalizados y señalados porque llevan a sus infancias a los lugares de trabajo, como si eso en sí mismo implicara que hay infancias trabajando, ¿no? Y termina siendo un plus, ¿no? Porque ellas tienen dónde dejar a los hijos, igual las llevan a la explotación. Cierto. Dado que tenemos un ratito más, me gustaría retomar acá la palabra para plantear una cuestión que es una intriga, ¿no? Y que tiene un poco que ver con lo que recién comentaba Delia también. Al hacer un estudio donde uno busca realmente ver cómo las mujeres están trabajando, ¿no? Había una mención recién a la cuestión de que las técnicas del INTA son vistas o son ubicadas en el lugar de madres por las mujeres. O sea, me resulta muy interesante cómo en el universo femenino las relaciones de confianza, de aprendizaje o las relaciones de afecto son siempre encuadradas bajo códigos de parentesco. Primera cosa que me resulta muy interesante. Y segundo, cómo en el énfasis muchas veces por hacer visible el lugar de las mujeres, se opaca el universo masculino, como que se desdibuja para darle relevancia a las mujeres, y en ese esfuerzo por mostrar el protagonismo femenino, también se pierde un poco de vista esta trama en la que el universo masculino tiene una participación importante, para bien o para mal, depende de cada caso, ¿no? Pero eso también me resulta curioso. Quería ver cómo lo pensás o cómo se dio en tu campo o en otros campos que también involucren estas reflexiones sobre el género. Y esto lo tiro en general para toda la gente que está en este encuentro, porque bueno, creo que podríamos pensar juntix. Y ahí hay todo un nudo no resuelto, teórico, si es que está invisible el trabajo femenino y hay que visibilizarlo. Delma Pesaña Neves, nuestra querida maestra de la UFI, era un insistente en decir esto tiene que ver con los enfoques que tenemos, no es que es invisible la participación en una unidad doméstica de trabajos ya sea masculinos o femeninos, que la invisibilidad en realidad está mostrando efectos de poder o dominación, que vamos más para pensar en esa autoridad paterna, bueno, en algunos casos es más autoritaria, en otras parejas hay algo mucho más conversado, sobre eso todo se pueden ver unidades domésticas un poco más colectivistas en ese punto, donde hay acuerdos y tomas de decisiones más compartidas, pero que no necesariamente estar en el rol, obviamente, o en el género, implica primero una cuestión automática, y por el otro lado no quiere decir que nosotras tenemos que visibilizar
en todo caso, en procesos reivindicativos, por el caso de las mujeres camponesas dentro del MST que armaron su propio núcleo feminista, bueno, son ellas en todo caso más una politización que nosotras, bueno, ahí está el ellas y nosotras, ¿no? Como académicas, en todo caso, en nuestros espacios de trabajo vemos cuánto impacta también el ser académica, mujer, joven, de ciencias sociales y todas estas dimensiones que nos atraviesan, o primera generación, o podemos migrante, nos atraviesan. Volviendo a esto, entonces, por un lado, yo creo que no es que le tenemos que dar relevancia, sí hay una preocupación sobre, en nuestro caso, pensar la reproducción desde esa generación de valor, porque el mercado tiene precio para el trabajo reproductivo y en la producción campesina, o en este caso agricultura familiar, también le aporta un valor a esa producción, ¿no? El trabajo generalmente feminizado. Y cómo de alguna manera el hacerse cargo de espacios inclusive de comercialización, muestra de manera más relevante esta transferencia de valor. En ese caso es que nosotras estamos señalando que no es una división de género, sino que también hay un trabajo productivo, ¿no? O sea, valor trabajo, en términos más marxistas. Ese es el punto. Y que no solamente está en lo doméstico, sino que también está en las esferas de comercialización de la producción. Y en relación a los afectos, seguro, pero nosotras también en nuestros vínculos de campo aparecemos como las comadres, como las personas de confianza que somos parentalizadas, eso sin lugar a dudas, como una forma de específica que bueno, que está generizada también. Ahí sí, yo creo que no nos pasa lo mismo con los varones en el campo. Pero los varones entre ellos se hablan también en códigos de parentesco, en vínculos próximos. O ese, porque yo tengo la idea de que eso es más de las mujeres, sí, ¿no? Incluso sí, para crear vínculos de tus hijos con sus amistades. Sí, no he escuchado que un varón se refiera a otro varón. Y esto es interesante porque quiere decir que el código de proximidad y de afecto parental de la familia o de la familia más ampliada es como que le diera una fuerza moral al vínculo, ¿no? Una legitimidad diferente. Eso me resulta interesante, porque eso me hace pensar incluso en todos los modelos de la teoría del parentesco, porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, la amistad cumple un rol muchas veces mucho más potente y condicionante que el parentesco de sangre. Y en ese punto es para discutir las teorías de parentesco, decir, bueno, si las relaciones de sangre o los vínculos políticos marcaron las teorías de parentesco en determinado momento de la reflexión teórica, hoy está marcando otra cosa y está mostrando, se están asignando esos términos, pero porque se está incorporando, así lo entiendo yo, o sea, también son divagues de mi cabeza, la amistad entra como en un plano equivalente al parentesco. Entonces el vínculo de amistad podría tranquilamente ser reivindicado como un vínculo de parentesco hoy, ¿no? Porque además es de los vínculos que más sostienen también muchas de estas prácticas de innovación, porque en este caso vos decís, bueno, la universidad marcó a estas mujeres.
la universidad tiene una incidencia concreta y real, y ellas también, a través de la universidad, transforman su condición social e histórica. Y es donde hacen estas fuerzas colaborativas también, que no están restringidas a sus unidades familiares. Bueno, sí, viajé, pero bueno, también es para eso, ¿no? El encuentro. Me encanta y se agradece. ¿Sabes qué pensé? Hola a todos. Hola, Caro. Me sumé tarde, perdón, acá al caos familiar. Pensaba que justo el otro día hay una feria periurbana ahí en la UNAD, o sea, de algunos de productores con los que trabajamos, y había unos niños dando vueltas y empezó esta cosa de, che, el tío, la tía, ¿no? Con las amistades, pienso. Y ahí me parece, también estoy, ¿no? Como hay algo de traer al parentesco, a las categorías de parentesco más conocidas, a aquellos que nos quedan por fuera de esas, ¿no? O sea, los hijos de los amigos, ¿no? Los traemos usando, hay un uso interesante de eso. Y me quedé pensando si era femenino, ahora voy a empezar a prestar atención. Creo que sí, que son más las mujeres las que rearticulan en términos de... Son más las tías que los tíos. ¿Cómo, Delia, perdón? Son más las tías que los tíos. O son más las... No, tal vez hay tíos, pero hay una insistencia de las pero mujeres. Pero los tíos vienen también por las tías. Claro, los tíos no ejercen, ¿viste? De tíos ahí, no tanto. Ahí voy a sacar la cámara, se me entrecorta. Caro, bueno, una alegría saludarlas y escucharlas. Solamente remarcar algo que me llamó la atención cuando contabas un poco las trayectorias. Y decías que la organización había criticado, digamos, la opción agroecológica, digamos, de esta familia, primero en términos patriarcales, ¿no? Porque la mujer la había llevado por ese mal camino, digamos, ¿no? A la unidad productiva, digamos, ¿no? Al grupo familiar. Pero por otro, digamos, me parece ahí también una pregunta que me surge, digamos, bueno, ¿cuáles eran las críticas, digamos, ¿no? O sea, porque nosotros estamos como acostumbrados a valorar el modelo agroecológico, pero de repente entre los mismos productores hay distintas miradas, ¿no? Y bueno, y ahí aparece cruzada por dos cuestiones, ¿no? Por la cuestión de modelo productivo, pero también por la cuestión de género, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que fuera desde la organización, ¿no? O sea, uno lo ve por ahí desde las empresas o desde las instituciones más tradicionales de difusión, digamos, de la tecnología, ¿no? Pero cuando vos lo planteas que desde la organización también se plantea, digamos, ¿no? Esa exclusión, podríamos decir, ¿no? O esa crítica, me queda así como un tema interesante a seguir mirando, ¿no? Gracias, Ale. Vos sabés que es un tema que de hacer entrevistas a integrantes de esta asociación de productores, pudimos hacer contactos a partir de una estudiante que cursó el año pasado conmigo, que tiene contactos con esta asociación, que tiene algunos vínculos con la universidad, pero no nosotras, nuestro equipo, para hacer algún tipo de entrevista, para ver cómo miran desde lo convencional, porque tenemos sí el punto de vista de quien se convirtió a la agroecología. De hecho, María, que hizo una charla TED y empezó como esta cuestión, y son muy activos en las redes sociales, casi una evangelizadora de la agroecología, que en realidad están en transición, porque en el mismo predio tienen, el suegro alquila atrás, tienen tierras en alquiler y que producen en convencional, o sea que no están certificados, son en transición y no están certificados, pero el discurso era claramente de conversión y de mucha apuesta de todo, como el futuro va a ser agroecológico, ¿no? Como que quienes estaban en puntos intermedios eran como... Y se sintieron atacados, según ella, pero que no se daban cuenta de que iban a tener que dejar, ¿no? Este era el punto de vista de la productora, pero
interesaría ahí hacer, porque tenés productores en esa asociación, florícolas también, que también intervienen mucho paquete tecnológico, mucho veneno en la producción de flores, que no es lo más generalizado en Varela, pero hay producción no solo hortícola, sino también de flores. Así que lo tenemos pendiente, ¿no? Como ver este otro punto de vista. No sé si lo llegaremos a hacer con nuestras condiciones. Y es como bastante, bueno, a mí me interesa, no sé si es interesante, a mí me interesa, ¿no? Como estas organizaciones tradicionales tienen estos liderazgos masculinos y estas organizaciones emergentes, no todas, pero la mayoría tienen una presencia de mujeres importantes entre sus referentes, ¿no? Y en definitiva, no responder directamente a la compañera que se vuelve una referente en el tema por la charla TED y por sus espacios de visibilidad, muestra que no la consideran como una actora política. Tienen que hablar con el marido, ¿no? Entonces, hay ahí también una tensión de poder, en una cuestión a leer sobre la participación política y las tensiones y recomposiciones dentro de la agricultura. Ahí agrego algo que se me pasó cuando comentaba esto a Brígida sobre el tema de mujeres. Muchos programas de financiamiento durante los últimos 10, 15 años estaban dirigidos a mujeres. En Nuestras Manos, creo que se llamó uno de ellos, y como este fomento del liderazgo con una idea, vamos a decir, un impulso al empoderamiento económico de las mujeres en sectores muy masculinizados. O sea, como que hubo una atracción ahí también de si se anotan grupos de mujeres o si la que firma el proyecto está a cargo es una mujer, entonces le damos más curso a este emprendimiento, tiene más dinero desde las políticas públicas. Y eso generó muchas tensiones, no es nuestro objeto, ¿no? Pero también como muy forzado en algunos casos y real y orgánico en otras, digamos, donde los liderazgos sí aparecían desde las mujeres, ¿no? Como más de movimientos sociales. En el caso del periurbano aparecen muchas organizaciones muy vinculadas a movimientos sociales con alcance nacional inclusive. No son estos dos casos que mencionaba, pero otras productoras sí, del Movimiento Nacional Campesino Indígena o el UTEP Rural o el Evita Rural. Bueno, ahí de un nivel de complejidad enorme. Si ya las ruralidades son un espacio de complejidad, en este caso también estamos pensando que hay actores sociales y políticos que no solamente actúan a nivel local, estamos pensando a nivel provincial y nacional. Y ahí, Caro, pienso en lo que decías hoy de las particularidades del periurbano, ahí del territorio donde estoy ahora, de hecho, que tienen, así como la ruralidad misionera tiene sus particularidades, este periurbano hay algo de esto de borde, de frontera distinta, pero de frontera, y que es un mundo muy particular. Entonces también eso se explica, estar en la provincia de Buenos Aires, estar en esta tensión con la ciudad, y la cuestión de los movimientos sociales me parece que está muy vinculada a eso, ¿no? No es lo mismo estar en Jujuy que estar acá, en este lugar. Acá se tejen de distinta manera, pero se tejen algunas cuestiones con formas muy particulares. Pau, ¿ibas a decir algo? Sí, yo me quedé
Bueno, nada, primero quería agradecerles el espacio, re lindo encontrarlas. Tus divaes siempre me hacen pensar un montón de cosas, Brígida, te voy a contar ahora qué me llevó. Caro, bueno, me encanta escucharte y que estés en este espacio, a todas las que estuvieron en esta casa de estudio que estamos todos, digamos, de alguna manera, volver a escucharnos, a reunirnos. Y nada, me quedé pensando en lo que decías, Brígida, yo que estoy por ahí un poco indagando el tema de motosierristas acá en Esperanza, por ahí veo esta relación más parental. No era algo en lo que prestaba atención, pero ahora que lo trajiste me pareció interesante. Desde los hombres, el hecho de ser compadres, cuando hay un nacimiento, y la verdad que no presté atención a cómo es esto recepcionado por parte de las mujeres, ¿no? El motosierrista, digamos, el trabajo es un trabajo masculino y las relaciones más en términos parentales, digamos, que no son consanguíneos, se dan a través del compadrazgo, digamos. Me pareció súper interesante eso, que no lo tenía tan presente. Gracias, Hola, buenas Paola. tardes. Si se puede, por aquí saludo. Sí. A ver dónde ando. Gracias por la temática del taller de hoy. Gracias a todos los que estamos aquí compartiendo y Carolina Díez también, un gusto. He leído ya en libro, ¿no?, la tesis Pequeños Productores y Agroindustria hace un tiempo, la encontré en libro en mi segunda vida aquí en Misiones y estoy de a poco otra vez acercándome al trabajo que debo de mi tesis de licenciatura de los 90, digamos, que cursé la carrera en Posadas. Ya que me da gusto y me hace pensar, recordar, ahora reflexionar y volver con ese juego que tengo entre mi trabajo de campo para mi tesis y mi vuelta, digamos, y cómo empezar a amigarme con la... Me parece que ahí estoy, ahora veo que me puse más o menos, está oscura aquí. Es como que debo pensar entre los clásicos, las historias y lo que sucedía también desde las organizaciones sociales, desde los trabajos planteados en aquel momento, y la historia académica desde mi parte, ya sea ahí en investigación en la secretaría, en la facultad y el trabajo de campo, me hace rever que hay temas que hoy estamos mal por el tema del Estado y el de financiamiento, todo lo que sucede. Y en otro momento, en los 90, a lo mejor Ana Rosato criticaba cómo se creaban proyectos como Cambio Rural en el INTA o se llevaban a cabo a veces por la impronta no tanto de querer agrupar o hacer o formar, sino para la generación también de trabajo de las mismas profesionales que llevan a cabo y la implementación de esos trabajos. Los ingenieros agrónomos, entonces como un momento de evaluar también el compromiso, por más que surja del Estado, el compromiso y el seguimiento por parte del Estado de esos proyectos. Entonces, en ese momento a mí me hacía pensar por qué después se terminan esos proyectos, se financian o tienen que seguir como prolongándose en el tiempo para tener esa misión y esos objetivos que se plantearon y se desvanecen, o se han desvanecido. Entonces, en el tiempo me hace pensar y reflexionar también esa parte. Esto por un lado, ¿no?
yo estoy ahora como pensando, escribí muchas hojas ahora mientras igual todos hablaban. Después también pensé en el tema de las trayectorias, en un proyecto que también en los 90 participé, Educación Agropecuaria y Desarrollo Rural, que a veces nuestros tutores querían como encontrar que quien salía de la chacra o estaba con las escuelas EFA o EMETA en ese momento, se analizaban los dos tipos de trabajos, debían seguir una carrera rural, digamos, agropecuaria, o cuando de repente los caminos tampoco implican que porque salí de la chacra o debo hacer eso. Entonces también había discusiones con profesionales, antropólogos, que esperaban ese camino, digamos. Entonces, bueno, me hace pensar eso por un lado, y bueno, y cómo volver a, bueno, Venecia, Meliazú, o cómo debo volver a comenzar y amigarme entre lo pasado, lo presente y bueno, bueno, yendo y escribiendo. Y ahí lo veo a Alejandro Oviedo a veces. Fuerza, María Marta. Ay, Fuerza, ánimo, que me quedaron lejos, yo estaba con esta de mesa y quedé oscura acá con esta. Bueno. Qué bueno que te entusiasme. Y te digo algo que debo decir porque me pareció cuando leí la tesis, que debo volver ahora en un caminito, volver a leer capaz, me parece de una fluidez para la lectura y de una síntesis, y como que me parece puede desmitificar a otros el tema, bueno, de cómo jugar con la teoría, la voz de quienes han sido los interlocutores, la gente con la que has trabajado, y me parece de una muy buena escritura, y no sé bien, tengo que ver si está muy transformada en libro esta parte o no, pero me digo que está muy bien escrita y llevada. Noté que después fuiste fluyendo en la exposición vos, que al comienzo siempre trastoca un poquito el encontrarse, o hasta el pensar y hasta encomendarse al discurso, digamos, que vos venías a contar, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, es más claro, está en la escritura que en la palabra, pero después fluyó. Así que bueno, en mi lectura de todo un poco se puede hablar más, y bueno, me animé a hablar también aquí. Saludos. Gracias por tus palabras. No, a ustedes. Gracias, María Marta. Gracias, Carolina. Gracias, Delia. Gracias a, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pero por solicitud de nuestra comentarista, que es la comentarista oficial, y ya la hemos visto que se ha cambiado de vestuario, podemos ir dando un cierre a este encuentro que fue muy agradable, reflexivo. Gracias de nuevo, Carolina, y felicitaciones por tu exposición, al igual que Delia. Muchas gracias a quienes comentaron y esperamos que haya sido un encuentro productivo. Muchas gracias. Gracias, gente. Podemos abrir los micrófonos y aplaudirle a Caro y a Delia. Bueno, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Delia sabe. Y Delia lo sabe. Delia lo Ahora sabe. cambiamos la frase. Hoy es viernes y Delia lo sabe. No me hagan hablar de mi cuerpo. Vamos. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Un gusto, que estén bien, chao. Hasta la próxima. Abrazos.